Muy bien, ahora vamos a ver propiedades de los operadores lógicos, ¿ya? Eh, Algunos conocen esto como las leyes de la lógica. En el libro de la Paul se llama propiedades de los operadores lógicos. Y básicamente se trata de formas proposicionales que son tautológicas. Siempre las propiedades de los operadores lógicos corresponden a formas proposicionales que son tautológicas. Es que el hecho de ser tautológica es lo que convierte esas expresiones en propiedades o leyes, ¿ya? Pero hay que hacer una diferencia entre un grupo de leyes que se llaman leyes de equivalencia y otro grupo de leyes que se llaman leyes de implicaciones. Eso tiene mucho que ver con el tema equivalencias lógicas e implicaciones lógicas que estudiamos en formas proposicionales. Nosotros sabemos que una equivalencia lógica se representa con este símbolo o con este símbolo. Eso es una equivalencia lógica, ¿verdad? Sabemos que una implicación lógica se representa con este símbolo. Y eso es consistente con lo que usted está viendo aquí en la pizarra. Debe saber también que las leyes, todas las leyes que están aquí son las leyes que usted necesita. Aquí está un resumen, no es un resumen, aquí están todas las leyes completitas. Entonces, en este caso, usted debe tener en cuenta lo siguiente, que al ser estas leyes de equivalencias, eso significa que el operador principal es el bicondicional, que ya se ha reemplazado con este símbolo, porque recuerde que un bicondicional que es tautología se puede representar con ese símbolo. Así que estamos hablando de que las 17 leyes de equivalencias son todas tautologías. ¿Ya? Eso incluso lo podemos comprobar. Ya vamos a ir analizando caso por caso, pero vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de la ley llamada, déjeme ver cuál, ya, la ley llamada de Morgan, hay una ley que se llama de Morgan. La ley de Morgan dice lo siguiente, si yo tengo dos variables y aquí tengo la negación de P y Q, eso es equivalente a la negación de P o la negación de Q, ¿ya? Pero antes de saber que eso es equivalencia, se supone que, digamos que nadie lo ha resuelto todavía, uno debería poner este símbolo, ¿verdad? Porque no sabemos si es equivalencia o no. Entonces, vamos a hacernos los locos y a imaginar que no sabemos nada o sea, no sabemos que se trata de una equivalencia y vamos a resolver. Entonces, hacemos la tabla de verdad. ¿Qué es P y Q? Verdadero cuando las dos son verdaderas. La negación, ¿qué sería? Lo contrario. Aquí saldría verdadero, verdadero, verdadero y acá saldría falso. Este es el resultado de resolver la parte izquierda. Vamos acá. ¿Qué sería no P? No P sería lo contrario de P. ¿Qué sería no Q? Lo contrario de Q. Voy a hacer la disyunción. La disyunción es verdadera cuando las dos son verdaderas, cuando al menos una es verdadera. Es decir, solo es falsa cuando las dos son falsas. Ahí está. Ahora voy a hacer bicondicional. El bicondicional es verdadero cuando los valores son idénticos. Siempre salen idénticos, así que todo es verdadero. Como es verdadero, verdadera cada combinación, yo reemplazo el operador de en medio, el operador principal. En este caso es el bicondicional, no se llama operador de en medio, se llama operador principal. Reemplazo el operador principal por el símbolo correcto, que es el de las tres rayitas, que bien podría ser este símbolo de aquí, da lo mismo. Es más fácil hacer las tres rayitas, por eso casi siempre se expresa con las tres rayitas. Listo. Entonces, tenemos claro que todas las 17 expresiones, bueno, todas las 23 expresiones, las 23, todas son tautología. Analicemos un ejemplo que no sea equivalencia, sino que sea de implicación, la ley de simplificación, que dice que P y Q implica P. Nosotros no vamos a poner todavía la implicación, vamos a poner el símbolo del condicional y vamos a realizar esto de aquí, miren, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. La conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Copio lo mismo que hay en P, que es 0, 0, 1, 1, y hago el condicional, el cual es falso con el 10, pero nunca se forma el 10. Así que todo es verdadero, todo es verdadero. Es una tautología, por lo tanto este símbolo se reemplaza por el de acá. ¿Ya? Perderíamos el tiempo si tratamos de buscar una que no lo sea. Todas son tautologías. Entonces,
Vamos, ¿qué más es una ley? Porque si es cuestión de hallar tautologías, hay infinitas tautologías, entonces podríamos tener una tabla con infinitas leyes. Bueno, las leyes tienen una característica importante en la práctica que nos van a ser útiles para, para simplificar expresiones más grandes. ¿Sí? Por eso las leyes muy grandes son poco prácticas, porque si voy a usar una ley para simplificar algo más grande, porque eso que uso es sencillo. Por eso es que casi es poco común usar, por ejemplo, estas leyes, a menos que la estructura sea claramente la misma que aparece allí, es difícil usarlas. Entonces, es momento de analizar cada grupo de leyes por separado para ver cómo funciona. Vamos a analizar las 5 primeras leyes. Va a ser un análisis realmente sencillo, no es que vamos a hacer 23 procesos, 23 largos procesos. ¿Cuántas dije que son? Sí, 24 realmente, porque puse 23 repetidos. No es que vamos a realizar 24 largos procesos, sino que vamos a explicar lo que realmente usted necesita aprender para poder aplicar bien las leyes. Mire, la ley conmutativa se llama conmutativa porque el orden de las proposiciones o de las variables no altera el resultado, no altera el valor de verdad o no altera la tabla de verdad en el caso de variables. Las leyes se aplican tanto a proposiciones como a variables proposicionales. Entonces, la ley conmutativa básicamente dice que P y Q es lo mismo que Q y P, que P o Q es lo mismo que Q o P. Se aplica con I y se aplica con O. Se aplica con ambas. ¿Sí? De hecho, yo quiero ir un poco más lejos y explicar lo siguiente. La ley conmutativa se aplica también a la disyunción exclusiva. Se aplica al bicondicional. El único operador lógico en el que no se aplica la ley, el único operador binario, no tiene sentido aplicar ley conmutativa en la negación. El único operador lógico es el condicional. En el condicional tenga cuidado, esto sí, bandera negra para esto, chicos. Q entonces P es lo mismo que P entonces Q. No, no existe la ley conmutativa para el condicional. La ley asociativa básicamente le permite a usted mover los paréntesis, correrlos, pero ojo, para que no confunda la ley asociativa con otra ley, tiene que tomar en cuenta que el operador es el mismo aquí y acá. O sea, yo aplico la ley asociativa si tengo el operador conjunción aquí y también lo tengo afuera. En ese caso, yo puedo correr los paréntesis, es decir, de P sacarlos y ponerlos para Q y R. Lo mismo si en lugar de conjunción hay disyunción. Si el operador no se repite, o sea, si yo tengo aquí P y Q y acá tengo OR, no se puede aplicar la ley asociativa. La ley asociativa es cuando el operador se repite específicamente, ¿ya? La tercera ley, la ley de identidad. La ley de identidad es importante que la aprenda no desde la memorización, sino desde el sentido común, desde el análisis. La ley de identidad funciona así, miren, dice lo siguiente. Si yo quiero hallar P y 1, el resultado siempre será P. Y a usted se lo puede aprender, pero mire, mucho más importante es que interiorice el sentido que tiene esa expresión. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué está pasando en el fondo? Sin hacer la tabla de verdad, quiero saber qué está pasando. Vamos a ver qué está pasando. Miren, si P fuese 1, aquí saldría 1 y 1, que es verdadero. Y si P fuese 0, aquí saldría 0 y 1, que es falso, porque la conjunción es falsa cuando hay un falso o cuando hay dos falsos. En otras palabras, si en P pongo 1, sale el mismo valor de P. Y si en P pongo 0, sale el mismo valor de P. Por eso es que P y 1 es equivalente a P, porque sea lo que sea que yo ponga en P, ese va a ser el resultado. O sea, eso está simbolizando lo siguiente, que cuando yo tengo algo, cualquier cosa, y hago conjunción con una tautología, el resultado es ese algo. Eso a lo que llamé cualquier cosa. Si yo tengo W y 1, el resultado es W. Algo parecido ocurre con P o 0. P o 0. Si P vale 1, el resultado saldría 1. Y si P vale 0, el resultado saldría 0. Por eso el resultado es P. Porque lo que yo ponga en P a la izquierda será lo que salga a la derecha. Por eso se escribe P. El escribir la P nuevamente significa que estoy resumiendo. En lugar de hacer dos análisis y poner 1 o 0 y 0 o 0, de una vez digo, lo que sea que ponga en P es lo que va a salir como resultado. Así que la letra es lo de menos. Si yo tengo W o 0, eso es W. De hecho, incluso puedo poner algo compuesto, miren. Si yo tengo P, entonces Q o 0,
eso es P entonces Q. Debe aprender a generalizarlo. ¿Ya? Acá también, en idempotencia. ¿Cómo funciona idempotencia? El nombre dice bastante. Idem de identidad, potencia significa potenciación, ¿se acuerda? Potenciación, elevar 2 a la quinta, 2 a la sexta. Tiene que ver, ya va a ver por qué. Si yo tengo P y P, lo que dice la ley es, eso es de redundancia. Estoy repitiendo lo mismo, dígalo una sola vez. Y si tuviese P y P y P, no, eso es simplemente P. ¿Para qué va a decir voy al cine y voy al cine y voy al cine si con que lo diga una vez es suficiente? Y si tengo P y P muchas veces, eso es simplemente P. Por eso se llama idempotencia. No importa cuántas veces aparezca la P, el resultado solamente es una P. Lo mismo pasa con disyunción. P o P o P o P es equivalente a P. ¿Ya? La ley de absorción también es muy intuitiva. La ley de absorción dice que si tengo P y 0, el resultado es 0. Y es fácil darse cuenta por qué. Recuerde algo acerca de la conjunción. Cuidado, va a confundir hoy, cuidado, va a confundir esta ley con esta ley. Ojo, se parecen. P y 0 es fácil darse cuenta que es 0. Recuerde que la conjunción es verdadera solo cuando las dos son verdaderas. Si yo tengo dos verdaderos y hago y entre ambas, el resultado es verdadero. Pero si ya sé de antemano que una de ellas es falsa, es imposible que salga verdadero. Por eso pongo falso. Por eso se llama absorción. ¿Por qué? Porque el resultado es falso, aunque yo no sé qué dice P. P puede ser voy al cine y falso, el resultado es falso. Ella me ama y falso, el resultado es falso. Quito es capital de Ecuador y falso, el resultado es falso. Asimismo con O, mire, si yo tengo cualquier cosa o 1, el resultado es 1. ¿Por qué? Porque la disyunción es falsa solamente cuando las dos son falsas. Pero si ya sé que una es verdadera, es imposible que eso sea falso. Por eso el resultado es verdadero. ¿Ya? Se llama ley de absorción. Vamos a ver, hay dos leyes que las puse aparte porque es importante aprenderlas por separado, que se llaman contradicción y tercer excluido. Si usted se fija, todas las leyes que funcionan para I funcionan para O también. Este es el caso también. Funciona para I y para O, pero a diferencia de las leyes anteriores, en estas tienen nombres diferentes para I y para O. Acá, en I y en O se llama conmutativa. Para I y para O se llama asociativa. Cuando es I, cuando yo tengo P y no P, se llama contradicción. La ley de contradicción es la que establece que una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez, porque si trata de ser verdadera y falsa a la vez, llegamos a eso, a una contradicción. Una contradicción es cuando yo digo algo que es verdadero y falso. Esto es en la práctica lo que ocurre. Cuando yo digo algo, por ejemplo, yo digo, eh, eh, me llama alguien por teléfono y le digo estoy en casa, y luego cuando digo estoy en casa, él se da cuenta que realmente por el sonido del ambiente estoy en una discoteca. Entonces, eso es una contradicción. Lo que él escucha se contradice con lo que él escucha acerca de la discoteca, se contradice con lo que yo le estoy diciendo. Es decir, la información que le está recibiendo es, está en casa, pero no está en casa. Entonces me está mintiendo, por eso el resultado es falso. Una forma de representar en lenguaje común esta ley es decir, que una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. Eh, cuando eso pasa, el resultado es falso. Otra forma de verlo es que la conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas, pero es imposible que ambas sean verdaderas porque una es la negación de la otra. En el tercer excluido ocurre lo siguiente. Yo voy a poner aquí P o no P. Si esta es verdadera, la de acá saldrá falsa. Si esta es falsa, la de acá saldrá verdadera. Es decir, de ley habrá una verdadera y una falsa. Por eso el resultado siempre es verdadero. Porque la única forma para que la disyunción sea falsa es que las dos sean falsas, pero eso es imposible aquí. ¿Por qué se llama tercer excluido? En lenguaje común lo que diría esa ley es que no hay tres valores de verdad posibles, solo hay dos. Si yo digo que P es verdadero o que no P es verdadero, allí están todas las posibilidades. O P es verdadero o su negación es verdadera, pero no hay una tercera opción. No puede usted decir, ¿sabe que eso no es verdadero ni falso? Es una tercera opción. No. Por eso se llama tercer excluido. No hay tercera opción. P es verdadera o no P es verdadera. Ahí están las dos opciones. O sea, que lo que estoy afirmando allí es cierto. Por eso el resultado es 1. ¿Ya? Todo lo que estoy explicando se puede hacer por tabla de verdad y se va a dar cuenta que la tabla de verdad siempre sale tautología. La ley de reducción que dice que si yo tengo una variable afuera, aquí tengo i,
tengo la misma variable adentro, pero acá tengo O, esto se anula Q y solamente queda P. Se hace sencillito. Si aquí tengo P, acá tengo P y acá tengo Q, lo importante es que el operador cambie de I a O de O a I. Si eso pasa, aquí va P. Ley de reducción. Ley distributiva, tengan mucho cuidado con confundirse entre asociativa, reducción y distributiva porque se parecen. La asociativa tiene la característica de que aquí va O y acá va o que aquí va I y acá va I, que el operador es el mismo. La de reducción tiene la característica de que el operador cambia, pero una variable se repite. Y la distributiva tiene la característica de que el operador cambia, pero no se repite variable. No se repite variable. ¿Ya? Entonces, o sea, aquí sí podría estar, es importante que le aclare esto, por si acaso. Si yo tengo aquí no P, usted dice, sí se repite. No, no se repite, porque una es P y la otra es no P. No se repite, así que habría que aplicar ley distributiva. Pero vamos a hacerlo como está aquí originalmente. ¿Ya? ¿Cómo se hace la ley distributiva? Esta P usted la va a escribir dos veces, en dos paréntesis separados. Este símbolo de afuera lo va a escribir en los dos paréntesis y el símbolo de adentro lo va a escribir separando los paréntesis. Luego las variables Q y R las pone una en cada paréntesis. Así se aplica la ley distributiva. Se lo explico de nuevo, ¿no? Obviamente usted lo está viendo allá y me puede decir, pero si ya lo estoy viendo, ¿por qué me está explicando? Porque la idea es que usted no lo haga viendo, sino que sepa razonarlo. La variable de afuera la va a repetir, el símbolo de afuera lo va a repetir en los paréntesis. El símbolo de adentro ahora va a quedar separando los paréntesis y aquí va Q y R. Eso es parecido a esto. A por B más C. Eso es A por B más A por C. Básicamente estoy aplicando esto, pero a los operadores lógicos. ¿Ya? La ley de negación facilita la ley de negación. La negación de La negación de tautología es contradicción, la negación de contradicción es tautología. La ley involutiva, la negación de P es equivalente a P. Claro, pues tenga cuidado si su novia le dice, nunca, jamás te engañaré, porque le está diciendo te engañaré, ya que la doble negación se anula. ¿Sí? La ley de implicación, la ley de implicación, ojo que la ley de implicación por excelencia es la primera. Esta es la más importante, ¿sí? La ley de implicación dice que si usted tiene P, entonces Q, eso es equivalente a negar P y hacer disyunción con Q. Si yo tengo no P, entonces Q, ahí viene la segunda ley, pero es lo mismo que la primera, es decir, lo que usted tiene que aprender es esto, que en la ley de la implicación, creo que me acabo de saltar una ley, la 8, ya mismo le explico la 8. La ley de la implicación, lo importante es negar la primera. Pero si niego algo que ya está negado, me queda simplemente P. Y hacer disyunción con la segunda no se niega. Se lo voy a explicar de nuevo. Le pueden poner cualquier cosa, cualquier expresión condicional. Lo importante es que usted niegue la primera. Niega la primera. Negar no P significa que queda P. Pero la segunda queda igual. Y aquí va O en lugar de entonces. También se aplica al revés, ¿sabe? Si usted tiene P o Q y quiere aplicar condicional, niega la primera. Pero ahora en lugar de poner O, pone entonces y la segunda va igual. Eso es ley de implicación. ¿Ya? Se me, se me pasó por alto una ley que sí es importante. Vamos a ponerla aquí, ley número 8, que se llama la ley de De Morgan. ¿Ya? Esa ley que dice que la negación de P y Q, o sea, la negación de la proposición compuesta, de la forma proposicional P y Q, es la negación de la primera, la negación de la segunda, y aquí va O. Cambia el operador. Si tengo en lugar de I en la expresión de la izquierda O, pasa lo mismo. Niego la primera, niego la segunda, cambio de O a I, cambia el operador lógico. Se llama ley de De Morgan. Bien, la ley de implicación, la última, realmente es una mezcla de la misma ley de implicación que vimos al inicio, la primera ley y la ley de De Morgan. Si yo tengo la negación de P, entonces no Q, ¿qué hago? Según la ley de la implicación, yo debo negar P, ¿verdad? Debo negar la primera, la segunda la debo poner igual y aquí debo poner O. ¿Sí? Quiero que observe bien lo que estoy haciendo con calma, no estamos de apuro, ¿verdad? Déjenme ponerlo así.
Aquí tengo la negación de P, entonces no Q. La negación la volví a escribir. ¿Por qué vuelvo a escribir esta negación? Porque solo estoy resolviendo la parte interna. Recuerda, es como una expresión algebraica de adentro hacia afuera. Una vez que ya resolví la parte interna, aplicando la ley de la implicación, pero aplicando la primera parte de la primera ley, ¿sí? Niego la primera, niego la hipótesis, la conclusión no la cambio, como aquí está negada, la mantengo con la negación y pongo O. Luego aplico la ley de De Morgan, que hace que la negación ingrese, que niegue la primera, pero negar no P significa doble negación, por eso solo queda P. Niego no Q, negar no Q significa doble negación, por eso queda Q y aquí va I. Eso hace que la respuesta sea P y Q. ¿Sí? Aquí sí cometí un error. Aquí va equivalencia, equivalencia. Son leyes de equivalencia. Todas son leyes de equivalencia, ¿no? Listo. Acá, ley de la contrarrecíproca. Si yo tengo P, entonces Q, la ley de la contrarrecíproca básicamente dice que usted va a intercambiar estas dos. Se intercambian, se intercambian, ¿ya? Pero se niega cada una y va el entonces. O sea, yo puedo tener esto, miren. A entonces W. Si aplico la contrarrecíproca sería no W, entonces no A. Quiero que aprenda a generalizarlo, es importante. Estamos en la ley 14, voy a poner aquí el número porque nos estamos separando de las leyes. Si yo tengo no R, entonces W, y yo quiero aplicar la ley de la contrarrecíproca, que también se llama ley de la contrapositiva, la de aquí ahora va primera y la primera va segunda, pero se niega cada una. Y aquí pongo entonces. Se niega cada una. Esto se elimina, queda no W, entonces R. ¿Ya? Se intercambia y se niega cada una. Lo que pasa es que en este caso, cuando niego no R, me queda doble negación, por eso se elimina la negación de R. La ley de reducción al absurdo, establece, hoy día usted puede tener la hojita de las leyes a la mano, de hecho, el material que le estoy haciendo para que se ayude, ¿no? P, entonces Q. La ley de reducción al absurdo dice que esto es lo mismo que a Q negarla y aquí poner I. En lugar de entonces pongo I. Cuando eso pasa, pongo entonces cero. Aquí el cero no es una variable nueva, es el cero, es una contradicción. Ese cero representa contradicción en lugar de falso. Aunque son cosas muy parecidas, van de la mano, hay que llamarlo del nombre correcto, no es una contradicción. ¿Ya? Entonces, si yo tengo Q, entonces no R, ¿cómo aplico la ley? Vamos a ver si tiene clara la generalización que usted tiene que hacer. La ley, ¿cómo se usa? Vamos a aprender cómo se usa para saber cómo aplicarla. La primera proposición va igual, la primera variable, o sea que esa Q va igual ahora. Luego, en lugar de entonces, voy a poner I y la segunda se va a negar, porque en lugar de Q ahora puse no Q. Así que debo negar no R, en lugar de no R debo poner R entonces, porque se niega. Y luego, entonces, contradicción, entonces, cero. ¿Ya? Vamos a la ley número 16. Ley número 16, la ley de equivalencia. De hecho, esta es la ley conmutativa para el bicondicional, que ya dijimos que todos son conmutativos menos perdón, esta es la ley de conmutativa para el bicondicional. Ya vimos que todos los operadores, excepto el condicional, son conmutativos. La otra ley de equivalencia es bastante intuitiva, ¿no? ¿Por qué este símbolo se llama doble implicación? Porque la doble implicación significa una implicación hacia la derecha y una implicación a la izquierda. Por eso se llama doble implicación. Es decir, P me lleva a Q y Q me lleva a P. Listo. P me lleva a Q y Q me lleva a P. Es lo mismo que decir P sí y solo si Q. O sea que si yo tengo A bicondicional no B, sería que A me lleva a no B y que no B me lleva hacia A. A entonces no B y no B entonces A. Y la 17, que es la ley de exportación, es la última ley de equivalencia, casi nunca la evalúan. Yo preferiría no ponerla, pero igual está en el libro, la explico, ¿no? Es fácil, se llama exportación porque esta Q se va de aquí, o sea, queda P y la Q sale acá como Q entonces R, ¿sí? Y no viene a ser I acá, viene a ser Q entonces R, ¿sí? Esa es la ley de exportación. O sea, ¿qué tal si tengo en lugar de eso P, I, no Q, entonces R?
tiene que adaptar a las circunstancias. Si yo quiero aplicar la ley de exportación, sería P, entonces, si esta Q fue acá tal como está, entonces acá que es no Q iría como no Q. Entonces, R. Si aquí estuviese en lugar de P, no P, acá iría no P también. O sea, usted tiene que adaptar la expresión a las necesidades del ejercicio. Esas son todas las leyes todas las leyes de equivalencia, o sea, de bicondicional que se transforma en equivalencia porque son tautologías. Recuerde, el bicondicional, cuando es el operador lógico de una forma proposicional que es tautológica, se llama equivalencia. El condicional, cuando es una tautología, condicional más tautología igual a implicación. Estas son implicaciones. Eso me dice que todas son tautologías, absolutamente todas. ¿Ya? ¿Qué característica tienen las implicaciones? Es importante aprender el aspecto, miren, este aspecto no se lo van a evaluar, pero es el más importante de las implicaciones. El hecho de que usted no puede ir al revés. En la implicación, usted debe ir solamente en un sentido y en el otro sentido no sabemos si puede ir, depende de la circunstancia. Ya casi nunca puede ir en los dos sentidos. Aquí, ¿qué significa este P implica P? ¿Cómo lo interpreto? Que si esto es cierto, entonces lo de acá también será cierto. Eso significa una implicación. Se lo voy a explicar de nuevo. Mire. ¿Qué significa que esto sea una ley de implicación? Que si P y Q se cumplen, entonces P también se cumple. Esto también es una tautología, ¿sí? ¿Qué significa? Todas funcionan idéntico. Aquí no tengo mucho que explicarles, es decir, usted tendrá que estar atento si le preguntan algo acerca de estas leyes, como por ejemplo le pueden poner algo así y preguntar si aquí se está aplicando la ley modus ponens ponens. Si usted ve que tiene esa estructura, tiene que decir que es verdadero, que se está aplicando esa ley, ¿ya? En todas funciona igual, miren. Déjenme conectar el cargador. O sea que aquí lo que yo debo entender es que P, si P es verdadero, si P es cierto, entonces de ley P o Q también será cierto. Eso significa lo mismo en cada caso. ¿Ya? Si es cierto que se cumple P y que P implica Q, si eso es cierto, entonces también es cierto Q. ¿Ya? Si es cierto que no se cumple Q y también es cierto que P me lleva a Q, entonces también es cierto que no se cumple P. En todas ese análisis, en todos los casos, es exactamente el mismo. Ahora, ¿qué pasaría si me escriben esta ley al revés? Está mal. Porque recuerde que el condicional y por lo tanto la implicación no son conmutativos. Ahora, ¿significa que siempre que lo ponga al revés saldrá falso? Bueno, analice lo siguiente. Tengo un problema con el lápiz, dame un segundito. Para que no reconoce el lápiz. Lo arreglé. Entonces, el silogismo hipotético dice que si P me lleva a Q y Q me lleva a R, entonces P me lleva a R. Eso lo podemos generalizar. Esto es como una reacción en cadena. Como si alguien se vio la película llamada El efecto mariposa, se la recomiendo, es increíble. Ocurre algo así, ¿no? Si P me lleva a Q y Q me lleva a R y R me lleva a S, entonces yo puedo concluir que, que P desencadenó algo que me llevó finalmente a S. Esa es la ley llamada silogismo hipotético, ¿no? Y funciona aunque aquí en lugar de condicional haya bicondicional. Si aquí hay bicondicional en todo, acá también habrá bicondicional, ¿sí? Básicamente esa es la diferencia entre la primera y la segunda. La puedo usar con condicional en todas las tres expresiones o con bicondicional, pero eso sí, aquí de ley es implicación. Recuerde que son leyes de implicación, ¿ya? Silogismo disyuntivo dice que
Todas estas leyes realmente usted las puede analizar desde el punto de vista del sentido común. Mire, le voy a ayudar a entender esta ley desde el punto de vista del sentido común, así sencillo. Si yo sé que P y Q se cumplen, aquí dice que perdón, aquí es P o Q. Ya. Si aquí se cumplen P o Q se cumple. Cuando yo digo que se cumple P o Q, significa que puede ser que se esté cumpliendo la primera, solo la primera, que puede ser que se esté cumpliendo solo la segunda, o puede ser que se estén cumpliendo ambas, pero al menos una se cumple. Y luego digo, ¿sabe qué? Pero P no se cumple. Si se da cuenta, estoy diciendo que se cumple P o Q. Se cumple P o Q. Pero luego estoy diciendo, ¿sabe qué? P no se cumple. Ah, eso significa que si esta no es la que se cumple y se cumplía por lo menos una de las dos, ¿quién se está cumpliendo entonces? Se está cumpliendo Q. Eso se llama silogismo disyuntivo. Tiene mucho sentido práctico. Lo mismo pasa con modus ponendo ponens. Todas tienen sentido como le expliqué acá, incluso en la ley de silogismo. Mire, aquí me están diciendo que P hace que se cumpla Q. O sea, que se cumpla P me lleva al hecho de que se cumple también Q. Y además, yo sé que P se cumple. Listo, la conclusión es que se cumple Q. Pues. ¿Por qué? Porque se supone que P me lleva al cumplimiento de Q. Además, yo sé que P sí se cumple. Entonces se va a cumplir también Q. Se va a dar el cumplimiento de Q. Se llama modus ponendo ponens. Le estoy explicando más allá de lo que necesita para el control de lectura, porque el control de lectura es más fácil. Ya vamos a ver tipos de ejemplos. Y los dilemas constructivos dicen que si P me lleva a Q y R me lleva a S, entonces estos dos me llevan a estos dos. Es sencillo. Si P me lleva a Q y R me lleva a S, significa que cuando junte P y R, eso me va a llevar a las dos conclusiones que son Q y S. Asimismo, cuando junte P o R, me va a llevar a Q o S. Si uso I acá también. Si uso O acá también. Se llaman dilemas constructivos. Este tipo de problema que yo les voy a explicar ahora es muy importante que usted lo entienda desde el punto de vista teórico para que lo pueda aplicar en el desarrollo de ejercicios, en lecciones, exámenes, talleres, cualquier tema. Aunque este nivel no lo va a ver en el control, le recomiendo que lo aprenda bien. Aquí yo voy a poner P y Q, entonces P. Vamos a aplicar leyes, porque así como podemos aplicar tablas para saber la tipología de una forma proposicional, también podemos aplicar leyes. ¿Cómo aplico leyes aquí? Se niega la primera y se hace disyunción con la segunda. ¿Se acuerda? ¿Cómo se llama esa ley? Esa ley se llama la ley de implicación. La ley que dice que la primera se niega, que la segunda va igual y el operador cambia por el operador disyunción. Luego, ¿qué ley me permite ingresar la negación aquí dentro? La ley de Morgan. Se niega la primera, se niega la segunda, el operador cambia, ¿verdad? Y acá va lo mismo, eso se llama ley de De Morgan, ¿ya? ¿Qué más? Como el operador es el mismo, ¿se acuerda que le expliqué algo? Que cuando el operador sea el mismo, cuando el operador se repita, usted puede aplicar la ley que se llama asociativa. La ley asociativa, mezclada con la ley conmutativa, le permite hacer un trabajo rápido. La ley asociativa le permite mezclar, mover los paréntesis o mover las variables de tal manera que considerando que hay tres expresiones, tres variables, no P, no Q y P, yo pongo aquí dos que me convenga unir. Me conviene unir no P con P porque se simplifican y dejar no Q afuera. Estoy mezclando dos leyes, asociativa y conmutativa para hacerlo más rápido. ¿Ya? Entonces, cuando tengo no P o P, recuerdo que hay una ley que se llama tercer excluido, que dice que no P o P siempre es equivalente a 1. Eso yo se lo expliqué aquí, miren. Tercer excluido. No P o P siempre es equivalente a 1. No P o P significa que no hay una tercera opción. ¿Es no P o es P? Entonces, eso es verdadero. Así que me queda verdadero o no Q gracias a la ley de tercer excluido. Y la última ley que voy a aplicar es la de absorción. La de absorción, ¿se acuerda? Que también la vimos. Dice que si yo tengo P o 1, eso siempre será 1. ¿Por qué? Porque la disyunción es falsa cuando las dos son falsas. Pero si hay una que es verdadera, de ley el resultado será verdadero. Y eso tiene que aprender a generalizarlo. Si P1 es verdadero, significa que en P puede haber cualquier cosa y el resultado será verdadero. Incluso puede haber no P, pero si dice O1, el resultado es verdadero.
Si tengo incluso P, entonces Q o 1, el resultado es verdadero. Así que si tengo no Q o 1, el resultado es verdadero. Por lo tanto, sin tablas de verdad, yo sé que esto va a salir 1, sin importar que haya en P y Q. Por lo tanto, se trata de una tautología. Tautología. Practique con el literal B y con el literal C. Hemos visto a fondo, voy a explicarle 4 ejercicios cuya explicación les será útil y con eso terminamos. La equivalencia, esta equivalencia, ¿cómo se conoce? Cuando se repite la variable y se simplifica a una sola variable, se llama idempotencia, lo vimos. ¿Cuál es el operador lógico que no cumple con la propiedad conmutativa? Recuerde que todos cumplen con la propiedad conmutativa excepto el condicional. Es el único que no cumple con la propiedad conmutativa. Lo cual significa que P entonces Q y Q entonces P no son lo mismo. No son equivalentes. No son lo... Esto de aquí está mal. No son equivalentes. ¿Ya? Porque el orden sí altera el resultado. Muy bien, ¿cómo se llama esta ley de implicación? P y P me lleva a Q, entonces Q, esa es conocida y allí sí le recomiendo que si no se acuerda, revise. Es la ley modus ponendo ponens. ¿Ya? Hasta que, porque obviamente en la primera clase no se va a ser un experto en reconocerlas, es la ley modus ponendo ponens. Acá la ley de la implicación, perdón, la implicación, P me lleva a Q, es equivalente, se llama, aquí me equivoqué, es la equivalencia, ahí sí. Esta equivalencia, ¿cómo es conocida? Es conocida como reducción al absurdo, ¿sí? De nuevo le digo, ¿no? Allí tendría que revisar las leyes, no se complique, yo le paso este documento que está bien nítido, clarito, aquí se pueden ver todas las leyes con su nombre, las variantes cuando las hay. Chicos, este trabajo de capacitar para controles, para talleres, para exámenes, para ayudar incluso, no resolviendo la tarea, sino guiando en el desarrollo de la tarea, lo cual es más útil a usted para aprender, eso lo hacemos durante todo el pre. Soy Freddy de la Rosa de Academia Escorpión. Muchas gracias por haber visto esta clase. Nos vemos. Hasta la próxima.